Mensaje 3. El ejército. Lectura bíblica. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16 y 19 al 21. En esta mañana, en la palabra con respecto a la novia, abarcamos, al menos inicialmente, las características principales de la novia como complemento de Cristo. Y la primera característica es su madurez, seguida por la edificación, que tenga su traje de bodas, y por último la hermosura. El primer mensaje tocó el tema del cuerpo y la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo. Esta es la meta de la economía de Dios en esta era y también la meta del recobro del Señor. Ambos, el cuerpo y la novia, requieren crecimiento hasta la madurez. Y si tengo una carga fresca de parte del Señor antes de avanzar para abarcar el ejército, que requiere aún mayor madurez, darles una palabra sustanciosa acerca del crecimiento en vida hasta la madurez, con la esperanza de que este tipo de palabra les dé a ustedes el camino en su propia vida con el Señor, en cualquier etapa en la que estén, para abrir su ser a Él y cooperar con Él. Y luego concluiremos esta sección con una descripción sobre la base de un caso extraordinario de lo que es la madurez en vida, como se ve. La madurez es obviamente el resultado del pleno crecimiento. No, si es real, no puede venir súbitamente. Lo que no es real pueden ser producidos de la noche a la mañana. Usted puede hacer flores artificiales en esta noche y tener una gran exhibición de ellas mañana por la mañana. Pero si usted quiere verdaderas flores, tiene que plantar una semilla, una pequeña planta. Entonces, mañana parecería casi todo lo mismo como que hoy. No hay atajo con respecto a la realidad. La realidad se relaciona con la vida, la cual esta vida se desarrolla y crece. Así que, ¿qué queremos decir al hablar del crecimiento en vida? Encuentro una palabra de mucha ayuda en Primera de Juan, capítulo 2, que me gustaría aplicar. Juan es misterioso. Él es un hombre de misterio. Él es plenamente viviente en el misterio divino. Él dice en el versículo 7, Primera de Juan 2:7. Amados, no os escribo mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el cual habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo. Bueno, ¿qué está escribiendo? Dice, no os escribo mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, algo que ya tenía. Otra vez, de hecho, sí, os escribo un mandamiento nuevo, lo cual es verdadero en Él, es decir, en Dios, y en vosotros. Verdadero en Dios y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. La luz verdadera ya alumbra. El ministerio de Juan es un ministerio remendador en vida, es un ministerio que urgentemente se requiere en el recobro, el remendar. Y el principio de Juan es traernos de vuelta al principio, pero para hacerlo en la frescura de la vida. Así que él dice,
No estoy hablando nada nuevo, no estoy inventando nada nuevo. Así que en verdad no estoy escribiendo mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, es decir, la palabra que les ministramos desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿A qué se refiere? Cuando la luz verdadera resplandece sobre la palabra de Dios con la cual estamos familiarizados, entonces viene a ser nueva, llega a ser nueva. No es un nuevo mandamiento porque es algo que ya lo tenían de antemano, pero sí es nuevo porque la luz verdadera ya alumbra. Cuando la luz verdadera, que es Dios mismo en su expresión, resplandece sobre la palabra de Dios o resplandece sobre la palabra ministrada, ya sea escrita o hablada, ese resplandor no solo hace que todo sea nuevo, sino que causa que lo que sea verdadero en Dios venga a ser verdadero en usted. Todos hemos aprendido y aceptado sobre la base de la palabra que no seguimos a nada ni nadie ciegamente. Hemos escuchado muchas cosas que son verdaderas en Dios y también son verdaderas en algunos entre nosotros, pero las cosas son radicalmente diferentes cuando lo que es verdadero en Dios viene a ser verdadero en nosotros, es decir, es real en nosotros. Ahora es real para mí. Por eso los padres se regocijan cuando el pequeño niño que viene de kindergarten, primer grado, y ellos han descubierto algo como que nadie nunca lo había escuchado antes, y los padres están tan contentos de escucharlo, no van a matar al niño y decirle, yo ya sabía eso hace 40 años. No, nos regocijamos cuando algo viene a ser real. Bueno, voy a decirles algo antiguo acerca del crecimiento en vida. Así que no les doy una nueva palabra, les doy una palabra antigua que estaba desde el principio, y ese principio era antes de que muchos de ustedes siquiera existieron en la tierra. Fue liberado en la década de los 50. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del crecimiento en vida? Bueno, hay un aspecto positivo que a ustedes les gustará probablemente, y hay un lado negativo que a ustedes probablemente no les gustará al principio y quizás nunca les guste, pero ojalá lo aprecien. La vida es el Dios triuno mismo impartido en nosotros. Así que el crecimiento en vida es el aumento del elemento de Dios en nosotros. Así que el elemento de Dios, lo que Dios es, aumenta en nosotros. El crecimiento en vida es el aumento de Cristo en nosotros. Cristo se propaga en nosotros. Y el crecimiento en vida es la expansión del terreno en nuestro ser dado al Espíritu Santo. Esto es el crecimiento en vida. Un elemento, el elemento divino, está aumentando en usted, en su ser interior. Cristo mismo está siendo aumentado en nosotros, propagándose, y el Espíritu Santo tiene más terreno en usted, más libertad de moverse. Esto es maravilloso. Pero hay un lado negativo debido a que hay en todos nosotros, debido a la naturaleza caída nuestra, una resistencia grande al aumento del elemento de Dios en nosotros, la propagación de Cristo y la expansión
expansión del terreno dado al Espíritu Santo. Así que el crecimiento en vida tiene que ver con menguar. Primero, el menguar del elemento humano. El elemento humano creado. Mengua. Tiene que menguar. Y luego, el quebrantamiento de la vida natural. El quebrantamiento. Eso es lo que abre el ser de usted para que haya crecimiento. La gente que no ha sido quebrantada no puede crecer. No sé si nuestra hermana Beverly se recuerda esto del tiempo de Eldon Hall, 1967. Era una mamá, se recuerda de Kellen McAfee y su esposa. Sí. Estaban visitando con nosotros por un tiempo, les dimos la bienvenida. Y él era un hombre enorme, grande, en altura, gordo, era grande. Bueno, quizás algunos, para ustedes es difícil relacionarse con eso, pero antes teníamos micrófonos y teníamos estas cintas grandes, nadie tenía un teléfono inteligente o un iPad. Así que él vino al frente a testificar y él tomó el micrófono y todos nos reían. Claro, eso esto para efectos dramáticos teatral. Y esto es lo que dijo. No creo que lo que piensa así todavía está respirando. Cuando lo veo en la Nueva Jerusalén, le preguntaré. Él tomó el micrófono y él dijo solemnemente, aquí ante vosotros hay un hombre quebrantado, conforme a sus sentimientos, porque había experimentado ciertas heriditas en su vida. Él pensaba que estaba quebrantado, pero todos sabían con cierto discernimiento que quebrantado. No hay nada ahí, esa es una cáscara dura. No ha sido quebrantado para nada. Bueno, quizás no seamos tan grandes o formidables como él, como nuestro querido hermano Caleb, pero el elemento natural, el hombre natural, debe ser quebrantado. Luego, la última parte, que corresponde a la tercera parte de lo que es el aspecto positivo, es el subyugar de cada parte de nuestro ser por el Espíritu. Cada parte interior es subyugada. Ser derrotado, esto es un grado de conquista. Pero ser derrotado verdaderamente significa que un enemigo superior, tiene el armamento, tiene el poderío, como los finlandeses pelean siempre una y otra vez contra los rusos. Los rusos tal vez tenían miedo de estos finlandeses. 3 millones de finlandeses no van a durar mucho tiempo contra 100 millones de rusos. Derrotarlos es una cosa, pero subyugarlos a ellos interiormente, esa es otra cosa. Eso es decir de que no hay resistencia en su ser, para nada. Así que, ¿qué es el crecimiento en vida hasta la madurez? ¿Cómo se ve? Bueno, se ve como alguien que tiene mucho del elemento de Dios en él, o en ella. Y Cristo sigue aumentando más y más en esa persona. Y el Espíritu Santo tiene libertad de fluir y de moverse, porque el Espíritu tiene mucho más terreno en esa persona. Además, hay un sentir de que ha menguado, ha disminuido. Algo con relación al yo, a la vida natural, ha disminuido. Ha habido verdadero quebrantamiento y el ser interior de esta persona
en cada parte de su alma es subyugada. Y tenemos un cuadro de esto, y verdaderamente necesitamos un cuadro. Y esto es en Génesis, con Jacob, que viene a ser Israel. Él nació ejercitando su fuerza natural y su astucia, desarrollada por su mami. Ella le favoreció a él. Así que las madres, cuando están en sí mismos, en su vida natural, ellas saben cómo sacar las cosas naturales para su propio beneficio, propósito. Así que él está tratando de tomar el calcañar de su hermano. Sí sabemos que estos eventos no tenemos que hablarlos de nuevo. Pero él va en un largo viaje hasta llegar a la madurez. Así que, para mostrar de que él verdaderamente no ha sido subyugado, no tiene control sobre sus emociones, sus sentimientos. Se recuerda cómo cortejó a Raquel, era bella, él la besa y comienza a llorar. Así comenzó su cortejo. Ella era muy bella, la besa y comienza a llorar. Bueno, cuando las emociones del hombre con relación a la mujer son descargadas, o nadie puede controlar eso. Ustedes, el poder emocional de los hombres, una vez eso es liberado, las hermanas no son rivales a eso. Bueno, están locamente enamorados. Raquel, lo que pida, 7 años, no hay problema alguno. Luego usted conoce el cambio que hubo y se despierta en la tienda en la mañana y no es Raquel, es Lea. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Todas las cosas cooperan para bien. Esto es soberano del Señor. Yo simplemente, humildemente acepto el arreglo de Dios. No hay manera alguna de que Él pudiera hacer semejante cosa genuinamente. Tal vez una persona religiosa, Él finja humildad, pero eso no va a durar mucho. Así que tiene que estar allí por 20 años, con 4 esposas, todo tipo de niños, 11 hijos, la hija, ahí con Labán en astucia, pero no hay ni una pizca de crecimiento en esos 20 años. Eso está haciendo ahí tratando, ni una pizca de crecimiento. Eso solamente hay tratos, disciplina de parte de Dios ahí en esos 20 años. Después le dice a Dios a él que vuelva a casa. Hay una crisis. Le dicen de que Esaú está yendo donde él está con muchos hombres, 200 hombres o más. Y él no puede subyugar su propio pensamiento, su propia manera de pensar, sus propias ansiedades. Él no puede ver de una manera sobria la situación. Él viene a matarme, piensa. Así que yo necesito un plan para salvar algo. Así que voy a poner ciertos animales al frente, y creo que voy a poner a Lea y sus hijos ahí al frente, y después más animales, y después mi favorito José, Raquel a la parte de atrás. Y de alguna manera, ya cuando el enemigo llegue a nosotros, entonces yo podré de alguna manera tratar con la situación. Trata de dormir, y el Señor como hombre viene a luchar con él toda la noche. Y luego él toca su muslo y él es quebrantado. Este fue un golpe decisivo. No ha sido subyugado todavía, pero él ha sido quebrantado y cojea. Así que, querido Caleb, no vino cojeando al micrófono, no estaba cogiendo, no había herida alguna, ni golpe alguno.
Pero los sentimientos religiosos, o yo soy un hombre quebrantado, o mi nuevo Mercedes tiene una rayita pequeña, o estoy cumpliendo los sufrimientos de Cristo para su cuerpo. No, tú estás en predisciplina, ni siquiera la disciplina 101, sino que estás en la predisciplina. Así que Jacob es tocado, quebrantado decisivamente, y el ser de él es abierto para que el Señor aumente en él. Así que él llega a Betel y su nombre es cambiado, no solo externamente, sino intrínsecamente a Israel. Y luego comienza otra parte de su vida, que es siendo madurado, el proceso de la madurez. Y no es fácil, pero el resultado es glorioso. Mientras él va en camino de Betel, Raquel comienza a dar a luz. Estaba allí la partera ayudando con el parto. Está tratando de consolar a Raquel, que sabe que su vida está perdiendo la vida. Ella dijo: tendrás otro hijo, tienes otro hijo. Y ella vivió para dar a luz en tristeza, en tristeza, dolor sobre toda la situación. Así que llamó al hijo Benoni, hijo de mi aflicción. Ahora, Jacob está ahí, no creo que si él estaba allí pudo haber ayudado con el parto, pero él estaba allí, viendo todo esto. El amor de su vida, que estaba allí, menguando, desvaneciéndose ante sus propios ojos. Y él ve que nació el bebé, y escucha que ella dice Benoni, y después él habla. No, su nombre no será Benoni, su nombre será Benjamín, no hijo de mi aflicción, sino hijo de la mano derecha. Después la sepultó, puso una columna sobre la sepultura y continuó el viaje. Todos esperamos de que la madurez no nos guíe por este camino, pero así ocurre. Tiene que haber un gran aumento del Dios triuno profundo dentro de nosotros, y algo que drástico tiene que ocurrir a nuestro ser natural. Raquel fue la opción natural de Jacob. Me pregunto, a medida que él iba madurando, ¿cuál fue la perspectiva de él con respecto a sus matrimonios? Después que Lea muere, ella fue sepultada en la cueva de Macpela. Jacob se refiere a esto y dice: yo seré sepultado allí, ahí sepulté a Lea. Uno tiene el sentir de que él finalmente se dio cuenta. Lea fue la opción dada por Dios, fue la decisión de Dios. Ahora, hermanos, que todavía no se han casado, o que están en cierta etapa de su vida matrimonial, la misma persona, usted se casa con usted se casa con Raquel y acaba siendo Lea. Pero aquí está él, con tal pérdida, pero no tiene lástima de sí, no tiene nada de cinicismo, ninguna amargura, no se aparta de Dios, sino que él sigue avanzando. Y él es grandemente consolado por José. Y el hecho es que él prefiere a José por encima de todo el resto.
Esa preferencia es señal de falta de madurez. Cuando hay una preferencia en amor, el amor no es el mismo con respecto a todos los creyentes, sin importar de cualquier factor humano. Esa es falta de madurez cuando hay tal preferencia. Así que, en cierto punto sabemos, pero la luz verdadera alumbra, así que es todo nuevo. Los hermanos, con envidia de José, se burlan de él por sus sueños, que él, pues, no sabiamente divulgó, y nadie se preocupaba del padre. Y la primera intención de ellos, cuando José venía, es matémoslo. Y luego después tuvieron más discusión. No, bueno, no lo matemos. Sé que lo metieron en un foso. Después se sentaron a comer, mientras José está allí llorando. Y después lo venden a la esclavitud, toman su túnica, la ponen allí con esa sangre de ese animal que habían matado, y vienen ahí sin sentimiento alguna, y le dicen a su padre: ¿reconoces esta túnica? ¡Qué frío! Y luego la mente humana está limitada en su interpretación. Decía: bueno, es la túnica de José. Una fiera lo ha matado. Así que esta fue la reacción inicial. Claro que sí. Mi amado José ha sido muerta por una fiera salvaje. Pero la pérdida, el dolor pasan por etapas. Y las etapas son complicadas, especialmente cuando hay incertidumbre. Y el alma humana no aguanta la incertidumbre. Esto es parte de la superficialidad humana de la cultura americana. Bueno, que quieren que todo quede cerrar, dejarlo atrás, algo ocurre en la mañana, ya para la noche ya quieren que ya quede enterrado, que ni siquiera lo hemos enfrentado, ya queremos que quede atrás de nosotros. Pero después del shock inicial, ese choque inicial, sorpresa inicial, entonces después Jacob considera: nunca encontraron el cuerpo. ¿No es eso raro? Nunca encontraron el cuerpo, nunca me dijeron dónde estaba enterrado el cuerpo. Quizás él no ha muerto. Tal vez lo veré de nuevo. Y Dios lo deja en esta ambigüedad por años y años. Ahora es ya una persona mayor, una persona ya anciana. Y siempre que él pensaba acerca de José, esto yo lo sé, al menos un poco, había un dolor dentro de él que abría todo su ser. Solo lo único que tenía que hacer es pensar acerca de José. José nunca fue finalizado en él. Él nunca puso ponerlo atrás de él, dejarlo atrás, finalizarlo. Y Dios permitió que esto ocurriera. Para que lo único que Jacob podía hacer era abrir todo su ser a Dios como la lluvia celestial. Él había sido transformado por la vida divina. Ahora él estaba siendo lleno de la vida divina. Lleno hasta que rebosara en bendición. En tipología, José tipifica el aspecto reinante de la vida de Jacob. Así que, mientras Jacob está madurando, José está pasando por sustratos y finalmente es llevado a la autoridad gobernante. Pero Jacob no sabe esto. 7 años
de abundancia. Hay allí después seguido por años de hambruna. Así que estamos hablando de otros 20 años al menos. Luego, finalmente, José se da a conocer a sus hermanos. Ellos vuelven a casa, le dicen a su padre, y su corazón está frío. Una persona inmadura estaría loca de contenta de reacción en la vida natural, quizás de una manera inapropiada. No significaba de que no haya profundidad de sentimientos. No, esa profundidad de sentimiento se ve cuando el padre y el hijo fueron reunidos. No es que no haya profundidad de sentimiento. Pero antes de esto, me olvidé de este detalle. Antes que se reunió con José, el otro hijo de Raquel, él temía lo que le iba a ocurrir a Benjamín. Pero después dijo, que se vaya. Si sufro, sufriré. Ahora ya no hay resistencia alguna. Ha sido subyugado. No hay resistencia. Lo que el Señor quiera hacer, no retengo nada. Así que ya cuando es traído a Faraón, él ya está maduro. Y Faraón le pregunta, ¿cuántos años tienes? Le da su edad. Dijo, son pocos y malignos han sido los años de mi peregrinaje. Y lo único que él puede hacer es bendecir. Es como si un hermano maduro en el ministerio del Señor tuviera una audiencia con el presidente Obama y él es llevado a la oficina del presidente y dice, señor presidente, le bendigo en el nombre del Dios triuno. Le bendigo su administración. Después tienen una conversación porque está llena el horario, el itinerario del presidente. Después sacan a Jacob y él dice, señor presidente, le bendigo en el nombre del Dios de la resurrección. Y cuando él estaba en su cama ya a punto de morir, él trajo a los hijos de José, él cambió el orden. José trató de interferir, diciendo, bueno, mi padre no sabe, Manasés es el mayor y Efraín es el menor. Pero Jacob cambia sus manos, José trata de interferir y Jacob le dice, yo sé, mi hijo. Es todo lo que tiene que decir. Eso subyuga a José. Ese es el peso de la madurez. Él también será grande, pero pongo al menor por encima del mayor. Y luego él profetiza con bendición sobre todos sus hijos. Luego parte para estar con el Señor. Esa es la madurez. Y todos llegaremos a un hombre de plena madurez. En esta coyuntura quisiera cerrar la puerta al enemigo para que él no use ninguna parte de lo que yo he compartido, para que nadie tema acerca de lo que pueda ocurrir. La palabra del Señor a la iglesia sufriente en Esmirna es, no temas nada de lo que sufrirás. Estamos viviendo bajo la mano soberana de Dios. Todo tiene su tiempo. Cuando cierta cosa le ocurrió a Jacob, él estaba listo para ella. Él no perdió a Raquel en la luna de miel. Él no hubiera podido soportar eso.
él hubiera tropezado con respecto a Dios en ese momento. Pero Raquel estaba muriendo y él pudo manifestar la vida que había dentro de él. Raquel no. No será hijo de mi aflicción. Será exaltado, el hijo de la diestra. Y mire el final. Compare el comienzo, ese que se hace del calcañar, ese que maquina, el astuto. Cuán astuto él era. Listo. El final de él es nuestro final. Todos llegaremos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un pequeño grupo de creyentes, debido a que ellos están dispuestos a ser alumbrados y ellos están dispuestos a consagrarse sin reserva alguna en respuesta a esa luz y que aprenden a cooperar con el Señor, lo cual mencionaremos pronto. Ellos alcanzarán un nivel de madurez en su vida, un nivel considerable de madurez, y debido a que esto ocurre en la vida de ellos, pero esto no ocurre en los últimos días de su vida, entonces ellos serán factores y canales de vida para iglesias y santos, a fin de que ellos puedan avanzar. Los creyentes, por medio de los teólogos y predicadores, con falta de conocimiento, tienen un concepto errado. Y el concepto es: la muerte resuelve todos los problemas. No importa cuál es su condición espiritual o cómo usted ha vivido, o si ha crecido o no. Cuando usted muere, ya se acabó todo. Y usted se va al cielo. Y lo único que tiene que considerar es los grados de recompensa que hay en los cielos. Esto sale de la economía de Dante, no de la economía divina de Dios en la palabra. Pero aquí está la verdad. La verdad que no es popular. La muerte no resuelve ningún problema. Cuando un creyente muere, el alma y el espíritu, sobre la base de la redención de Cristo, van a estar con los redimidos en el paraíso, donde ellos tienen deleite indescriptible, así como el ladrón en la cruz. Estarás conmigo en el paraíso. Pero todos los asuntos que no han sido resueltos, todo eso permanece. Así que cuando son resucitados, si no han sido perfeccionados y no han madurado, el Señor medirá la era del reino de 1000 años para que ellos sean perfeccionados y alcancen la madurez. Aquellos que no perdieron el tiempo, ellos ya son la Nueva Jerusalén en el reino. Se unen a la fiesta, a la cena de las bodas del Cordero. Al final de la era del reino, cada uno de los escogidos, redimidos, regenerados, hijos de Dios, serán transformados, habrán sido transformados, madurados y perfeccionados, y entonces todos, al experimentar tal madurez, seremos la Nueva Jerusalén por la eternidad. Esa es la escena. Ahora, hay una clave con respecto a nuestro crecimiento en vida. Y debemos entender esa parte de nuestro ser donde se está llevando a cabo el crecimiento. Y una vez usted entiende esto, y lo entenderá rápidamente, usted sabrá cómo cooperar. Cuando creímos en Cristo, el Hijo de Dios, y le recibimos en nosotros, Él como Espíritu,
entró en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu fue regenerado, nació de Dios. Y el espíritu se mezcló con nosotros para llegar a ser un solo espíritu. Es allí donde está el Señor. El crecimiento es la propagación de Cristo a partir de nuestro espíritu por todo nuestro corazón. Es allí donde se lleva a cabo el crecimiento. Así que en esencia, el crecimiento en vida es la propagación de Cristo en cada parte interna de nuestro corazón. Aquellos que no están creciendo y que no han crecido, el ser interior de ellos está en una situación de ser una cárcel al Cristo que mora en ellos. El Señor está en el espíritu de ellos. De vez en cuando alguien ejercita su espíritu. Eso es como que deja que salga el prisionero un poco de ejercicio y después suena la campana y todos los prisioneros saben, bueno, usted regresa, vuelve, y el Señor humildemente, mansamente, vuelve de regreso a nuestro espíritu y nosotros volvemos a ser la persona que vivimos en nuestro corazón, haciendo las decisiones, nos gusta esto, aquello no nos gusta, todo eso. Luego, a medida que vamos envejeciendo humanamente, otra clase de crecimiento toma lugar. El yo se vuelve más fuerte, la manera de ser se intensifica, las peculiaridades aumentan, así que uno, de hecho, puede empeorar espiritualmente a lo largo de los años. Pero algunos se consuelan a sí mismos con esta noción, bueno, el crecimiento en vida toma tiempo. Bueno, sí, toma tiempo, pero no tanto tiempo. No toma 60 años que un niño vaya desde la escuela elemental a llegar a los 20 y pico de años. Debería tomar 15, 16 años. Así que la batalla, y es una batalla, es con respecto a nuestro corazón. Así que hay dos cosas principales que nosotros podemos hacer. Y estas son dos cosas principales que usted puede hacer. Y yo no puedo hacerlas por usted. No puedo respirar por usted. No puedo amar al Señor en lugar de usted. No puedo negar su yo en lugar de usted. No tengo derecho a eso. El énfasis sobresaliente debe ser en amar al Señor, abrir nuestro ser al Señor, recibir su impartición, experimentarlo a Él y disfrutarlo a Él. Esto debe ser el énfasis dominante sobresaliente, esta búsqueda positiva. Orando Efesios 3. Padre, fortaléceme con poder por medio de tu Espíritu en el hombre interior. Haz tu hogar en mi corazón. Llena hasta toda la plenitud de Dios. Así que esto es por el lado positivo para todos nosotros. Si usted cambia de esto y trata de prestar atención a las cosas negativas, esto le impedirá a usted. Será una frustración. Bueno, ¿cuál es el segundo asunto? Yo diría simplemente lo siguiente. Es estar dispuesto y estar listo, preparado a ser tocado por Dios. Usted está dispuesto a recibirlo. Su actitud es
que usted no solamente ama al Señor y confía en Él, la vida suya está en Él, su futuro espiritual está en manos de Dios, y usted sabe que Él lo conoce a usted completamente, plenamente. Él sabe cómo propiciar el crecimiento en vida en usted. Él sabe cómo lo llevará a usted a la madurez en vida. Y nadie le ha alimentado a usted con dulces. Nadie le ha guiado erróneamente en cuanto al ministerio en vida. El cuadro de Jacob, que viene a ser Israel, está ante todos nosotros. Y hay crisis, sí. Es imposible para nosotros anticiparlas. No sabemos lo que necesitamos, no sabemos cuándo necesitamos aquello que necesitamos, no sabemos. Hay un hermano, dejó el recobro del Señor con los que estaban en disensión en 1989. Siempre amé a este hermano. Sus padres siempre también estaban en la iglesia, ya partieron con el Señor. Y yo solo había estado en la vida de iglesia por unos meses, vine a conocerlo, y él hizo algo muy claro con respecto a sí mismo. Y él dijo que su actitud con respecto a la cruz era no. Una persona muy querida, pero no podía ser tocado. Usted trataba de tocarlo, usted está cambiando la metáfora. Está en un campo minado, lleno de minas. Nadie podía tocarlo. Y él no permitía ni siquiera que Dios lo tocara. Y luego supe, como a la edad de 82 años, no tan viejo, él partió con el Señor. Probablemente sin haber sido tocado. Los vencedores son aquellos que quieren ser vencedores. Ellos tienen cierta actitud producida en ellos por la gracia del Señor. Vencen por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y la actitud de ellos es: no amo la vida de mi alma hasta la muerte. Esto no es una actitud heroica, como aquellas imágenes de los soldados alemanes antes de que eran ejecutados, fumaban su último cigarrillo, decían Heil Hitler, y murieron ahí estoicamente. Esa es la fuerza de un poderoso yo. Pero más bien hay una actitud: yo puedo perder la vida de mi alma y permitir que el Dios triuno aumente en mí por causa del cuerpo, o puedo salvar la vida de mi alma y detener todo en mí. Y la combinación de la visión, del cuerpo, la novia, el ejército, la piedra y el reino, el pastoreo del Señor, el amor del Señor, el cuidado con ternura de parte del Señor. Finalmente, uno por uno, estos santos hacen una decisión ante Dios. No hacen la promesa, pero hacen la decisión. Y quizás digan: Señor, no prometo que no reaccionaré, pero no retengas nada. Tienes mi consentimiento de tocar mi ser en cualquier manera que tú quieras. No quiero permanecer íntegro. No quiero permanecer sin ser tocado. De mi parte, yo voy a leer la palabra, ir en pos del ministerio, amarte a ti, experimentarte a ti, disfrutarte a ti lo más que yo pueda, y servirte en la iglesia. Me concentraré en el aspecto positivo,
Pero Señor, estoy claro. Yo necesito menguar, necesito ser subyugado, necesito ser quebrantado. Esta actitud, combinada con nuestra apertura al Señor en amor, esto le da al Señor la oportunidad de moverse, propagándose en nuestro corazón y tocar todo en nuestro corazón, con lo cual Él no está de acuerdo. Él puede ir a cualquier lugar. Él puede ir a cualquier lugar. Estoy en el proceso. No he llegado. Pero algo ocurrió. 1997. Y el Señor tocó mi ser por medio de una circunstancia relacionada con mi hijo menor. Y el impacto fue poderoso y me desorientó. Y me di cuenta, hay todo una parte ahí de mi ser que es natural, especialmente relacionada con él. Y como él casi murió cuando tenía 18 días y casi murió de nuevo cuando tenía 17 años y un coágulo y tenía esos coágulos que se le fueron por todo el cuerpo y de las heridas que él tuvo, esos accidentes, todas estas cosas, y él estaba en una situación tan espléndida y la hermana que la amaba iba dirigido a plena velocidad al entrenamiento de tiempo completo y en un día todo se perdió. José, devorado por una fiera salvaje. Y me di cuenta, tengo mucho terreno que recorrer hasta llegar a la madurez. Pero Señor, si esto lo que se requiere, quiero ser plenamente transparente. ¿Piensa usted que los hermanos llegan a cierto grado de madurez es solamente para él? ¿Solo para su espiritualidad? El futuro del recobro del Señor dependerá de esto, en hermanos y hermanas igualmente. El Señor tiene que hacer esto por causa de su cuerpo. He visto algunas situaciones con hermanos que eran absolutos en su consagración, sin negociar de alguna manera, pero eran personas poderosas. Y no había manera alguna que había la manera de sufrir tratos decisivos. Y quizás el Señor, en honor a su consagración hasta el fin de su vida, permitió que ellos fueran devastados físicamente. Así que ya no tenían fuerza para resistirlo. Y el Señor les midió un periodo de tiempo y quebrantó y los ganó. Dios fue fiel y verdadero. Y acabaron su carrera. Y el cuerpo recibió beneficio limitado. Pero cuánto mejor si nosotros somos ilimitados con respecto a qué es el crecimiento en vida, qué es la madurez en vida, y por la gracia del Señor cooperamos con Él y tenemos la actitud que los vencedores, los que quieren ser vencedores, deben. Entonces el Señor puede llevarnos a cierto nivel de madurez. Y luego, ¿qué tal si Él le da a usted 20 años, 30 años más para pastorear a otros, para hacer un canal de vida, de orar
poderosamente en secreto, oraciones del cuerpo, para entrar profundamente en los sufrimientos de los santos y consolarlos y suministrarles a ellos. ¿Cómo sería el recobro? Teníamos varios centenares de santos por toda la tierra que han llegado a este punto. Bueno, ahora parece que es un salto extraordinario, pero conforme a mi sentir es el próximo paso. Esta madurez, especialmente con el subyugar de la voluntad, la última parte de nuestra alma en ser transformada. Esto nos hace aptos para ser parte del ejército. Solamente las personas, gobiernos totalmente malignos, enviarán a los pequeños niños a la guerra. Los nazis, los ayatolás hicieron lo mismo para limpiar los campos minados y perdieron sus vidas, pero ningún gobierno responsable enviaría un niño a la batalla. Y claro, nuestro Dios tampoco lo hará. La madurez, en un sentido real, es relativo. Humanamente, mi hijo mayor, que ya tiene 42 años, ya para tener 43, él es maduro. Pero él no es maduro como su padre es maduro. Así que no debemos pensar de que no estamos madurando, porque no estamos al nivel del hermano Lee de madurez. Pero debemos llegar a un grado básico de madurez. Y mencionamos que el crecimiento en vida tiene que ver con el subyugar de todas las partes del alma. Y esto tiene que alcanzar el nivel de la voluntad, donde para con Dios nuestra voluntad es flexible. Con respecto al enemigo, es inflexible. Como tenemos un himno que dice, con respecto al enemigo mi palabra siempre es no. Y con respecto al Padre mi palabra es siempre sí. La guerra, como veremos, es un conflicto de voluntades. Una persona ambigua, una persona con voluntad que sea como un espagueti, como un fideo, esa persona no puede pelear, no puede resistir, no puede permanecer de pie, parada. Y tampoco puede una persona como una vara de hierro, pues tampoco puede combatir porque con él o ella no hay flexibilidad alguna. Incluso sistematizan a Dios, pero Dios puede cambiar su mente en la interacción de su voluntad permisiva. Dios le dijo a los hijos de Israel, vayan a la tierra, ellos no fueron. Así que dijo, bueno, van a andar en el desierto vagando. No, vamos a entrar. Y ellos fueron derrotados. Y hay cierto nivel de sujetamiento natural, como hay cierta humildad religiosa, ser dócil naturalmente. Eso no engaña al espíritu. Esa parece como que es tan dócil, es tan sencilla. Sí, se lleva bien. Bueno, eso en la vida natural sí. Vaya un poquito más profundo y toque esa voluntad y va a ver lo que recibe. Bueno, me casé escogí de esta cultura, me casé porque son tan respetuosos para con sus maridos y parecía que era tan espiritual, pero ella no sabía el ser de ella y usted tampoco conocía el ser de ella, pero ahora es el monte Saint Helens, este volcán ha hecho erupción ahí y es Lea y no es Raquel.
el Señor ganará entre nosotros una voluntad subyugada. Les contaré una pequeña historia de una etapa elemental. 40 y pico de nosotros emigramos de Los Ángeles a Chicago. Bueno, estamos aquí, no para siempre, pero estamos aquí indefinidamente. Vine a una reunión. El hermano Jim Risky da un informe acerca de una conferencia en Detroit. Va a haber otra conferencia en Akron, Ohio. El Señor se va a propagar a Detroit. Y Ron Kangas, él es de Detroit, él conoce la situación allá. Y mi esposa y yo nos dimos cuenta. Alguien está armando esta movida a Detroit. Y el último lugar que yo quería volver era Detroit. Así que comenzó la batalla. Sabíamos que teníamos que ir a Akron en 5 días para estar en la conferencia y tener comunión con el hermano Lee. Y yo nunca resistí más esto que toda mi vida. Usé todos de mis recursos limitados para razonar con Dios, para resistir contra Dios. Y pensé que yo le había puesto jaque mate a Dios. Le dije, yo no puedo ir a Detroit porque voy a tomar responsabilidad allí. Yo no puedo ir ahí. Yo soy demasiado pecaminoso. Y Dios me dijo, te perdono. Así que estaba siendo derrotado, pero no había sido subyugado todavía. Así que fuimos a Akron, Ohio, como personas que van a su muerte inminente. Y las personas están diciendo, bueno, escuché que voy para Detroit. Y entonces yo respondía ásperamente, eso no ha sido decidido. Fui ahí a hablar con el hermano Lee el sábado en la noche, todavía con esta tormenta, lejos de ser subyugado. Y ciertamente, y él leyó claramente la situación. Así que me tomó del brazo como un brazo, él estuvo hablando de una manera muy humana, acerca de cuándo podemos tener comunión. Mañana en la tarde, eso está muy bien, podemos reunirnos en aquel tiempo, y tú y el otro hermano vendrán. Tomó como 2 minutos. Y luego yo me fui de allí y me recuerdo que iba subiendo las escaleras donde estamos recibiendo hospitalidad y este himno, dulce voluntad de Dios, todavía envuélveme más, abrázame más hasta que esté completamente perdido de ti. Y una de las líneas dice, toda disonancia ha sido callada. Mi paz es un río. Mi alma, un pájaro que ha salido de la jaula. Yo le dije al Señor, iré a Detroit, iré a cualquier lugar. Creo que esa fue mi primera experiencia de ser subyugado. Así que cuando nos reunimos para tener comunión el día del Señor, el hermano Lee preguntó, hermano Ron, ¿cuál es tu carga? Y ahora yo podía tocar la carga del Señor en mí que yo había rechazado porque no quería esa dirección, quería otra clase de dirección. Pero la carga del Señor estaba allí en mí y entonces había sido subyugado y yo dije, tengo carga de ir a Detroit para la vida de iglesia lo más pronto posible. Y luego en cuidado me dijo, ¿y qué tal tu esposa? ¿Puede ella soportar esta mudanza? Y yo sabía la situación de ella y di una respuesta honesta, no una respuesta que complacía a los hombres. Y dije, está bien, estará bien. Así que bueno, acabaré la historia. Bueno, algunos no han escuchado este incidente. Otra familia y yo, y
pusimos todas nuestras pertenencias en este camión de Hertz, lo rentamos. Ahora estamos llegando cerca de Detroit, como a 50 millas de Detroit. Ya estoy en un carro que iba detrás del camión y empieza a salir humo detrás de este camión. Así que nos detuvimos y había llamas, el piano de mi esposa, llamas. Temíamos que iba a haber una explosión y vino esa pequeña. Los bomberos llegaron ahí. ¿Sabe? Les digo, ¿cuál fue mi respuesta? Un versículo vino de Hebreos. Regocijado aceptaste el despojar de tus bienes. Así que yo estaba a la par de la carretera saltando, alabando al Señor por el fuego que consumió todas mis pertenencias. Y después me di cuenta, Susan está en la casa de renta, tengo que ir a decirle a ella lo que ocurrió, ¿no? Así que estábamos arriba en el pasillo y le dije lo que ocurrió. Todo se quemó. Ahora habían dos que estaban saltando, alabando al Señor. Bueno, por el lado humano, nos dimos cuenta que la compañía de Hertz nos debe algo y fueron de reputación. Así que nos enviaron un cheque que nunca cubre todo, pero sí fue algo decente. Y mi esposa viene y me dice, con otro sentir misterioso de comunicárselo a su esposo, me dice, querido, yo no creo que el Señor quiere que mantengamos este dinero para nosotros mismos, sino que lo demos en cierta dirección. Y yo tuve una reacción en la vida natural, no enojo, pero yo estaba en mi lectura consecutiva al final de Segunda de Samuel, cuando David le es instruido a comprar la era de Ornán el Jebuseo y todo el equipo ahí él dijo, no tienes que pagar, te lo doy a ti. Y David dijo, yo no sacrificaré al Señor aquello que no me cuesta nada. Así que el dinero fue en aquella dirección y fuimos reducidos a 2 centavos. Éramos jóvenes, tal vez éramos demasiado, pero a veces es bueno ser demasiado para con Dios y en vez de ser mezquinos o limitados con respecto a Dios, así que pusimos esos 2 centavos en, en la caja de ofrenda. No sé lo que los hermanos pensaron, no hay comida, no hay dinero, 2 niños pequeños, y viene esta llamada de teléfono de el hermano mayor de mi esposa. Había una aerolínea que se llamaba Panam, era un piloto allí, salía de Ciudad de Nueva York. Él dijo, estoy aquí en Detroit, estoy aquí por un tiempo, ¿les puedo sacar a todos ustedes para cenar? Bueno, esto era 1971, el comienzo del subyugar. Todavía se está llevando a cabo este subyugar. A medida que el Señor está aumentando dentro de nosotros y a medida que ciertas cosas están siendo quebrantadas en nosotros y están menguando y el Señor comienza a subyugarnos, finalmente todo nuestro ser interior será subyugado.
Y entonces podemos estar ante Dios y podemos orar, Señor, lo que tú quieras. Simplemente soy un vaso abierto. Lo que tú quieras hacer. Digo amén. Tenemos que avanzar, hermanos y hermanas. La tendencia del estancamiento. Tiene que haber una victoria, al menos aquí, allá. Por causa del cuerpo, por causa de la novia, ahora por causa del ejército. Yo no sé cómo el Señor está manejando la situación, pero es difícil decir que verdaderamente hay un ejército. ¿Dónde están los hermanos y las hermanas que son diestros en la guerra? Algunos se están desarrollando. ¿Cuánto me hace falta el hermano Lee con respecto a esto? ¿Cuánto me hace falta ya nuestra hermana Lee, que está ya al final de su vida, a los 95 años? Pero sí creemos que el Señor preparará este ejército. Él ganará la cooperación de los santos, que se entregarán de lleno al Señor, incluso si esto significa participar en este ejército que pelea la guerra espiritual. Así que leeré ahora este bosquejo para honrar el bosquejo, para plantar las semillas que están en el bosquejo. Pero mi responsabilidad principal es poner todo a un lado y dejar que el Señor fluyera su carga con respecto a la madurez. Hermanos y hermanas, no es difícil. Usted simplemente dice: Señor Jesús, te amo. Abro mi corazón a ti. Crece en mí, propagándote en mi corazón. Cuando usted esté listo, usted puede avanzar más y decir: Señor, es claro del ministerio que ciertas cosas tienen que menguar, yo tengo que ser tocado. Algunos de ustedes dirán: pero no estoy listo para esto. Y el Señor dirá: está bien, no te estoy empujando. No voy a dejar de amarte o dejar de darte mi gracia. Yo seguiré cuidándote, y yo sé que después de poco tiempo tú dirás: Señor, estoy un poquito más abierto ahora. Un poquito abierto es muy bueno. No te obligaré a que estés plenamente abierto, y después usted más tarde te dirá: Señor, voy a resolver esto. Esta es una decisión de parte mía. Esto no es un sentimiento, es una decisión. Me entrego a ti interiormente. Haz lo que tú quieras, con tal que beneficie el cuerpo, la novia y ahora el ejército. La guerra espiritual es necesaria porque la voluntad de Satanás está firmemente opuesta a la voluntad de Dios. Si hemos de conocer cómo la Iglesia llegará a ser el guerrero de Dios que libra la guerra espiritual, debemos comprender que en el universo hay tres voluntades: la voluntad divina, la voluntad satánica y la voluntad humana. Y Dios, quien es el Creador, no tratará directamente con una criatura rebelde. Esto sería bajar su nivel. Él tiene que tener una criatura que trate directamente con la criatura, y esa criatura es el hombre. La guerra espiritual se origina en el conflicto que existe entre la voluntad divina y la voluntad satánica. Así que si nuestra voluntad todavía está en conflicto con la voluntad divina, entonces no estamos listos para pelear, para combatir. El Señor sabe esto. Él tiene que trabajar en nosotros para que nosotros no seamos parte del conflicto. Pero esto toma tiempo. Nosotros, como iglesia, peleamos para subyugar la voluntad satánica y para derrotar al enemigo de Dios. Así que este nuevo hombre, el cuerpo, el guerrero, es fortalecido. Ella tiene espíritu de poder en su voluntad. Y su voluntad es uno con la voluntad de Dios. Y ahora este Dios hombre corporativo puede subyugar la voluntad satánica. Resistiremos todo lo que Él nos tire
y vamos a ejecutar el juicio de Dios sobre él. El hijo varón será arrebatado a los cielos. Satanás será echado de los cielos y le diremos, ahora tú estás en la tierra. Ah, prepárate porque vamos en pos de ti. Vamos a Armagedón. Vamos a atarte por 1000 años. B. El propósito de la guerra espiritual es traer a la tierra el reino de Dios. Este es la piedra que llega a ser el monte. La guerra espiritual es la guerra que se libra entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Si parte de nuestro ser interior todavía está aliado con Satanás, entonces seremos incapacitados. Él sabe cuál es el terreno. Y en cierto punto, Él le pega parte de nuestro ser que no sabíamos que estaba ahí. Yo jugaba mucho tenis cuando era más joven. Leí un libro de la estrategia, pero nunca pude usarlo, pero me impresionó esta estrategia. Dijo, cuando estás por estos intercambios, tú le ganas tu enemigo para ver cuál es la debilidad. Cuando tienes que ganar el punto, entonces le pegas, tiras la pelota a la debilidad. Pero si todo el tiempo le dejas la debilidad, entonces él va a compensar. Así que tú comprendes que hay tal debilidad. Y cuando es crucial y que tienes que tirar la pelota ahí para ganar, está ahí cuando le pegas. Y entonces allí el contrincante no puede devolver la pelota. Bueno, pero si hay una debilidad en el alma. Hay un himno que dice que no debemos dejar sin guardar ningún lugar en el alma. Hay debilidad, si tal vez hay algo en su parte emotiva y el enemigo le pega a eso, usted está acabado. Su reacción será instantánea. Las hermanas están fuera de sí o los hermanos están enojados, con ira, no sabemos lo que nos pegó. Y es un dardo ardiente, así que esto se intensifica, nos pega fuerte. Pero si todo el terreno está cubierto por el Espíritu, ninguna parte de nuestro ser interior es parte del reino de Satanás, y nuestra voluntad es una voluntad con el Señor, entonces podemos pelear para expandir el gobierno del Señor. El reino no es solamente un asunto de tiempo, es más un asunto de espacio que de tiempo. No es solamente cuándo vendrá el reino, sino a dónde vendrá. Y la batalla tiene que ver con el espacio, y el espacio no es un planeta lejano, miles de años luz, no, el lugar, el espacio es la tierra. Y nosotros estamos decididos a traer el reino de Dios a la tierra. Y esto tiene que ver con una batalla, entonces que así sea. Fuimos creados para esto, nacimos para esto, es parte de lo que somos. Somos la novia primero para amar al Señor. Cuando nuestro esposo dice, móntate en el caballo, vamos a pelear, no somos tímidos, no somos débiles. Hemos sido preparados para esto por gran parte de nuestra vida después que hemos alcanzado cierto grado de madurez. Esto no es algo extraño. Nunca hemos estado en Armagedón, pero hemos estado en muchos otros campos de batalla y hemos estado en reuniones poderosas de oración que hicieron sacudir los poderes celestiales. Así que ahora decimos, bueno, estamos listos, vamos, démosle fin a esto, demos el cambio ahora de la era, derrotemos al enemigo, aniquilemos el gobierno humano, que comience el reino. ¡Qué batalla digna es esta! 2. El reino de Dios es el ejercicio de la voluntad divina y el derrocamiento del poder de Satanás, lo cual es llevado a cabo por el poder de Dios. Así que el poder de nuestra alma tiene que ser derrocado, tiene que ser subyugado. Así que el poder que está dentro de nosotros en nuestro espíritu, que fluye a través de nuestra alma, es el poder que levantó a Jesús de entre los muertos y le elevó a los cielos y le dio la autoridad sobre todas las cosas. Este poder es a la iglesia.
está siendo transmitido a nuestro espíritu. Estamos ejercitando esto y dirigiéndolo en contra del enemigo. Tú eres un asesino, eres un mentiroso, tú eres un engañador, eres falso. Te sacaremos de esta tierra, te echaremos fuera. Tú no eres contrincante digno para nosotros. El Señor va a ganar un ejército así. La obra de la iglesia en la tierra es traer el reino de Dios. Luego tenemos un resumen acá de lo que tenemos en Apocalipsis. Según Apocalipsis 19, del 11 al 21, Cristo vendrá como valiente general y tendrá consigo a su novia, los creyentes vencedores que son su ejército, para pelear contra el anticristo y los reyes que le sigan con sus ejércitos en Armagedón. Como resultado de la instigación del anticristo, el hombre guerreará contra el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es así de atrevido, un combate directo. Cristo es Dios quien viene a pelear contra la humanidad rebelde, y la humanidad es representada por un hombre que es uno con Satanás, el anticristo. Estos dos, Cristo y el anticristo, combatirán. El hombre peleará contra Dios directamente. Cuando Cristo venga con su ejército para pelear contra el anticristo y sus ejércitos, Él vendrá como hijo del hombre. Él no ejercitará su condición como Dios, sino que Él vendrá como el hijo del hombre. Es la responsabilidad del hombre de darle fin al enemigo. Como hijo del hombre, Él necesitará un complemento que le iguale y le complete. Este complemento será su novia. Antes de regresar, Cristo tendrá una boda, en donde unirá a los vencedores a sí mismo como una sola entidad. Yo encuentro es muy interesante. Cristo se casará con los que han estado librando la batalla contra el enemigo de Dios por años. Es muy interesante. Si no, entretenimiento, escuchar a los hermanos jóvenes que quieren casarse, que presenten su lista de requisitos, su lista de su sueño, su descripción de una hermana que no existe, ¿verdad? Por eso, vamos a decirles, yo sé lo que tú quieres una combinación de Miss América y Madame Guyon. Eso es lo que tú quieres. Te tengo que decir, hermanos, ella no existe, y si existiera, ella no tuviera ningún interés en ti. Así que, ¿por qué no? Prepárate para casar una de las mujeres, hermanas que están en el recobro del Señor en la tierra, porque eso es lo que hay. Pero si yo me estaría casando, esto es totalmente hipotético, obviamente, ya con una persona que ya está madurando. Uno de los asuntos de tener comunión en el cortejo sería el siguiente. Tienes que darte cuenta en qué te estás metiendo. Si tú aceptas lo que vendrá ya mi propuesta para casarte, estás casándote con un guerrero. Y yo saldré físicamente, no estaré en casa por largos periodos de tiempo. Y yo necesito saber que tú estás peleando. Tú me igualas en esta guerra. Y me inclino a creer que me igualas a mí en oración, porque hemos estado orando por este proceso de cortejo y hemos tocado la esfera del reino. Pero quiero escucharlo de ti. ¿Estás lista para esto? No te prometo un camino fácil. Te amaré como nunca te han amado antes, porque Dios es mi amor. Para ti, por todos los santos y por las iglesias. Pero, para referirme a la década de los 60, haremos amor y haremos guerra. Y si ella dice,
Cuando tú me dices esto, todo mi ser se levanta. No me uniré a otro más. Tenemos que darle fin a esta era. Tenemos que pelear por el crecimiento de los santos en vida. Tenemos que propagar por la propagación del Evangelio. Tenemos que pelear por el establecimiento de las iglesias. Estoy tan contento de lo que el Señor, este es uno de sus criterios. ¿Ha estado usted librando la batalla por años? ¿Por años? Así que cuando esos 3 años y medio, vamos a tener que tomar ahí un pequeño descansito de la fiesta, de la cena de bodas y aclarar la situación en la tierra. Y tú sabes cómo yo peleo, tú has aprendido. Sígueme, me sigues simplemente. Y hay una espada que sale de mi boca, yo hablo la palabra y simplemente resplandezco la gloria y el enemigo es aniquilado. Y tú es parte de decir amén, aleluya. Esa es tu parte. Yo creo que tú puedes hacer esto. Tú sabes que yo destruí al enemigo en la cruz, tú sabes esto. Tú has ido descansando en mi victoria por años. Tú sabes lo que es ser fortalecido con el poder de Dios. Tú sabes lo que es vestirte de toda la armadura de Dios. Ahora vamos. ¿No quiere usted estar allí? Yo quiero estar allí. Y después el enemigo será aniquilado. La piedra desmenuza la gran imagen humana. El reino viene a la tierra. Y ahora disfrutamos una fiesta de 1000 años. Qué deleite entrar en el disfrute, en el deleite del Señor. Porque en nuestra vida tomamos el camino que llevó a la madurez. B. En Apocalipsis 19 vemos que Cristo se casará con los vencedores, quienes ya han vencido al maligno. Así que Él nos adiestrará para que ya hayamos vencido. Y el primer medio es la sangre del Cordero. No vencemos porque no tenemos pecado, porque somos perfectos o porque estamos mejorando. El enemigo nos acusa día y noche. Yo estaba en una reunión y los hermanos no estaban que nadie acusa. Y un hermano me dijo a mí y empezó a acusarme. Sin base alguna, comenzó a acusarme. Y habían como 10 hermanos ahí. Y le dije hablando al enemigo, respondo a todas las acusaciones por la sangre del Cordero. Él siguió y le dije de nuevo, yo respuesto a todas las acusaciones por la sangre del Cordero. No le voy a decir una palabra para justificarme. Y él siguió acusándome la tercera vez. Yo respondo a todas las acusaciones por la sangre del Cordero. Y después se levantó y se fue y hubo paz. No piense de que usted no puede ser un vencedor. El Señor es experto en producir vencedores. Y Él nos hará diestros, expertos en aplicar la sangre del Cordero. La sangre que satisface a Dios y la sangre que derrota al enemigo. Y si Él no se detiene, entonces le damos la palabra de nuestro testimonio. Bueno, tú necesitas un mensaje de parte mía. Algunas hermanas tienen que darle un mensaje. Déjame decirte. Déjame hablarte del día que Jesús el Nazareno te destruyó a ti en la cruz. Tú lo pusiste en la cruz, tú pensaste que la habías derrotado. Pero en esas segundas 3 horas, Él despojó a los principados y poderes y Él te destruyó a ti. Y Dios levantó a Jesús de entre los muertos y mira dónde está Él. Él está en el trono, a la diestra de Dios. Donde tú querías estar, allí está Jesús. Y en el nombre de ese Jesús, yo te reprendo. Y te recuerdo de que tú es bajo el juicio de Dios. Y tu destino es el lago de fuego. Ahora, si tú quieres quedarte por acá, puedes quedarte por acá, pero si te quedas por acá, tú vas a escucharme que yo alabe y cante y disfrute al Señor. Vamos a aprender a hacer esto. ¿Habrá una batalla final o no la habrá? ¿Lo creemos o no lo creemos? Yo creo la palabra. Esto ocurrirá. El Señor obtendrá el cuerpo será la novia será el
Y yo creo que el Señor está hablándonos esto a nosotros porque Él quiere que nosotros participemos en esto. No hay superhéroes en la tierra, que son las fuerzas especiales, operaciones especiales del recobro del Señor, los comandos para que ellos hagan toda la pelea fuerte. No, lo único que estamos acá somos nosotros, con algunos que tienen algo de experiencia, pero todos estamos aprendiendo y el Señor va a obtener un ejército y este ejército va a darle fin a esta era. Después de su boda, Cristo vendrá con su novia para destruir al anticristo. El traje de bodas, Cristo expresado en nuestro vivir como nuestra justicia diaria, nos hace aptos no solo para asistir a la boda, sino también para unirnos al ejército a fin de pelear juntamente con Cristo contra el anticristo en la guerra final, la guerra en Armagedón. Espero de que todos estemos ahí juntos en dos lugares. El primero es la cena de las bodas del Cordero. Y lo segundo es el campo de batalla. Entreguémonos al Señor. Este es el verdadero recobro del Señor. Esta es la esencia del recobro del Señor. Solamente Dios puede causar el crecimiento, así que oremos cada día. Dios, haz que yo crezca por causa del cuerpo, por la novia y por el ejército. Bueno, yo creo que varios de nosotros quieren compartir algo. Muy bien, así que por favor tengamos una respuesta. Siga al Señor por dentro y dé su palabra de testimonio. Alabado sea el Señor.